Bienvenidos todos al webinar gratuito del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría comentarles un poco sobre IT Bionics. El equipo organizador detrás de estos eventos es la empresa de IT Bionics, una empresa que busca ofrecer cursos de capacitación tanto profesionales como estudiantes que deseen especializarse dentro del rubro de la ingeniería biomédica. Actualmente brindamos cursos en diferentes modalidades, tanto síncrona como asíncrona, en el que el estudiante puede conectarse a clases en vivo y en directo como en este momento, o puede seguir sus clases en la plataforma con las clases grabadas directamente en la plataforma educativa. Además, ya hemos brindado algunos de los cursos, como introducción a la biomecánica, realizado cursos de mantenimiento de equipos biomédicos, gestión de mantenimiento de equipos biomédicos, equipos de diagnóstico por imágenes. Actualmente se está realizando el curso de inteligencia artificial aplicada a la ingeniería biomédica y también el curso de manejo de equipos biomédicos. Hoy nos acompaña la ingeniera María Orejela, quien también estará dictando uno de los cursos dentro de IT Bionics sobre sistema computarizado para la gestión de mantenimiento de equipos, un software muy interesante que probablemente el día de hoy ya nos lo comentará. Y del mismo curso que ya hemos realizado un sorteo para una beca completa a cualquiera de nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Entonces, sin más preámbulos, le doy el pase a la ingeniera María Orejela, docente en IT Bionics, quien es ingeniera biomédica, especialista en gerencia integral de proyectos y además con mucha experiencia en la enseñanza en ingeniería biomédica. Ella cuenta con 19 años de experiencia en el área de la salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Adelante, ingeniera María Orejela, puede comenzar con la ponencia. Muy buenas tardes a todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando allí? Voy a tomar la pantalla. Ok. Bienvenidos al nuevo curso con IT Bionics. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y que sigan pues capacitándose aún más. Nosotros buscamos complementar las habilidades que obtenemos pues en la universidad y en nuestro trabajo. Buscamos con IT Bionics esas competencias y este nuevo curso quiere brindarles a ustedes el cómo diferenciar, ¿sí? ¿Qué es un sistema computarizado para la gestión de equipos biomédicos, que comúnmente lo encontramos como CMMS? Allí debemos tener pues la certeza de aprender ciertos conceptos y al final nuestro resultado esperado es que ustedes puedan identificar, también aprendan a diseñar e implementar este tipo de software, no como tal, sino que por lo menos una arquitectura, un entorno que les sirva a cada uno de ustedes. ¿Sí? Finalmente, pues los software que nos venden es a la medida de la empresa, pero no a la medida del cliente que somos nosotros. Entonces, en este quehacer, ¿sí? El tema central que vamos a tocar en nuestro curso es qué es el sistema computarizado para equipos o para la gestión de tecnología. ¿Sí? Hay muchos, a veces le dicen CMR o depende de la empresa que lo haya digamos, del software que hayan construido, o algo así, o implementado. Es simplemente una interfaz, ¿sí? Una interfaz en que nosotros podemos conocer los datos que tenemos de los equipos, ponerlos en unas tablas, en unas bases de datos como tal, y poder, digamos, que entre esos datos interactúen y nos den una información final, ¿sí? Eso prácticamente, pues en nuestro argot, en nuestra parte biomédica, se denomina gestión de la información y es uno de los pasos que hace, digamos, el proceso macro de gestión del mantenimiento, no solamente pues de este sector, sino de todos los sectores que tengan que ver con el mantenimiento de alguna maquinaria o equipo. Entonces, este sistema computarizado, ¿sí? Nosotros debemos conocer como cualquier otro sistema una entrada, aquí, tener siempre una entrada. ¿Listo? Tiene aquí nuestro proceso que va a ser esta interfaz, ¿sí? Y una salida. Entonces, nuestras entradas, con el curso vamos a reconocer qué necesitamos, qué tipo de datos necesitamos para que este procesador, ¿sí? Este sistema de tablas,
de repositorios se entrelacen y obtener pues una salida. Siempre pues la idea es que nos aligere la carga en el análisis de datos, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí unos indicadores. En este orden de ideas, pues se ideó este curso, ¿sí? Vamos a buscar que tengamos buenas prácticas de mantenimiento, así como hay buenas prácticas de manufactura para construcción de dispositivos médicos u otros elementos, hay buenas prácticas para la manufactura de medicamentos, también existen buenas prácticas para mantenimiento. Simplemente pues no estamos, digamos, familiarizados. Alguien va a pedir, disculpen yo. Listo. Entonces, lo que nosotros, sí, queremos es que ustedes, sí, entre todos construyamos y vamos a, vamos a construir, sí, esas buenas prácticas de mantenimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Exigiendo, sí, exigiendo calidad. ¿A través de qué? De los datos. Entonces, aquí es cuando nos vamos a también a apoyar en lo que se llama evidencia basada en el mantenimiento. Entonces, hay algunos ingenieros o personal eh, que siempre pues estamos en la parte clínica y debemos nosotros reconocer que el uso de nuestros equipos médicos, cualquiera que sea, va siempre entrelazado a un documento. Ese documento es un protocolo que utiliza pues la parte asistencial. ¿En qué se trata ese documento? Entonces, cuando le dice la parte asistencial, mire, si el diagnóstico o los exámenes clínicos de tal persona, digamos de un neonato, la bilirrubina es mayor a este rango, usted debe utilizar la lámpara de fototerapia en unos rangos específicos y a una altura específica, en unos tiempos, hasta que se logre controlar esos niveles, hasta que baje el nivel y se descarte pues daño en el hígado o en la bilis o en la vesícula biliar del bebé. Entonces, nosotros hacemos esa parte de la evidencia, ¿sí? Que quiero decir es que con estos protocolos se llaman a nivel global guías de práctica clínica que debemos también y vamos a aprender con este curso, pues a leerlos porque lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos esa evidencia médica y que nos ayude esa evidencia a construir nuestra evidencia basada en el mantenimiento. Porque los datos que nos van a dar los equipos son los datos con los que vamos a construir nuestro sistema, nuestro software. Entonces, en el mercado hay mucho software de mantenimiento, simplemente incluye una incidencia, nos llega al teléfono y nosotros realizamos, pero eso no es un sistema computarizado para la gestión, ¿sí? Nosotros buscamos es que esa gestión nos permita tomar decisiones. ¿Sobre qué? Sobre buenas prácticas de mantenimiento y evidencia basada en el mantenimiento. Entonces, en ese orden de ideas, el sistema computarizado, cualquiera que se escoja, la plataforma, o que lo hagamos nosotros mismos, porque también lo podemos construir pues con software como Access, ¿sí? Que es una base de datos. El Excel nos da tablas para alimentar esa base de datos. Poder, digamos, hacer ese entrelazamiento o esa construcción, ¿sí? De lazos. Entonces son loops en que yo puedo dar una entrada, verificar una salida y esa salida me va a retroalimentar, ¿vale? Es como así como también, pues, digámoslo así, que vamos a terminar pues hablando en el curso también de algunos software basados en inteligencia artificial. ¿Que nosotros qué podemos hacer con ellos? Pues tomar unos datos. ¿Qué datos? Todo lo que nosotros requeramos. Entonces podemos decir datos sobre los analizadores, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a dar una ronda completa de revisión de desfibriladores en el hospital. Hay 10 y alquilé el analizador de desfibrilación. No, solamente lo tengo por un día y pues no puedo, no, sí, no puedo parar los desfibriladores por un día o no puedo tener más dinero por un día. Entonces, ese analizador te va a dar unos datos y tú los vas a poder extractar, ¿sí? Y vas a tener esos datos, pero no vas a tener el tiempo de analizarlos todos. Entonces, el sistema computarizado quiere, ¿sí? Nos permite analizar y tomar decisiones de cualquier índice. Entonces, podemos con ellos evaluar, ¿sí? Hacer la medición y hacer la evaluación. Y con ellos vamos a aprender en este curso también, aquí es un indicador y cómo se construye esos indicadores, ¿sí? Entonces, es lo que llaman a nivel global o internacional los famosos KPIs, ¿sí? Las métricas. Entonces, podemos tener métricas de lo que ustedes quieren,
Sí, sí, queremos ir hasta el detalle, como el ejemplo del desfibrilador en que yo hice el análisis. Uno de los factores críticos para revisar el desfibrilador es la carga de la batería. Entonces, si tenemos 10 desfibriladores y simplemente hacemos una vez al mes o cada 2 meses una revisión de esos analizadores, bajamos esa data, tenemos una base de datos que nos va a organizar esos datos, esas datas, y tenemos unos niveles, unos indicadores de un mínimo y un máximo, pues el software, si lo utilizamos con inteligencia artificial, lo podemos entrenar, ¿sí? Y llevar a que nos tome decisiones o nos dé alertas. ¿Sí? Entonces, esta batería tiene solamente el 70% de su capacidad de carga. No quiere decir que no la hayan cargado, sino que ya pues la batería como la conocemos, como en nuestros celulares se agota, tiene una vida útil y se debe cambiar. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, estos software, ¿sí? La idea es que nos ayuden a tomar esa parte de decisiones. Pero para tomar las decisiones necesitamos conocer las entradas. En el curso vamos a conocer qué entradas son útiles, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos nosotros medir y evaluar. Entonces, por eso vamos a aprender a hacer indicadores y a construir esos indicadores. Con respecto a esto, ¿sí? Al final vamos a ver que esas métricas y esos indicadores nos van a decir, bueno, qué información podemos usar. También vamos a ver pues en el curso la información de cómo podemos construir una orden, un reporte de trabajo, ¿sí? Aunque ya en nuestras empresas o hay empresas que tienen un reporte, a veces simplemente llenamos el reporte o no lo llenan, no le entregan y nosotros archivamos y ponemos clic en el Excel o en el otro software y escaneamos el reporte y lo subimos y se queda el reporte así, ¿sí? Nadie subió el dato, nadie verificó que escribieron. Algunos proveedores son muy juiciosos o nosotros tomamos un resaltador en el mismo, pues en el mismo, digamos, PDF, resaltamos, escribimos en un cuaderno o solicitamos ese repuesto, pero somos humanos, ¿sí? Si tenemos muchos equipos y por casualidad a ese momento se juntaron todos los mantenimientos preventivos que se juntan 2 veces en el año, ¿sí? Cada 6 meses y anual, pues alguno que otro equipo, y sobre todo importante, va a terminar sin eh, cerrar ese ciclo de ese mantenimiento. Entonces, los sistemas computarizados quieren llegar a hacer eso, en que tengo todos los datos, ¿sí? No simplemente escaneo el reporte y lo subo, sino qué en realidad pasó con mi equipo, ¿sí? Es como todo, y me imagino que ustedes conocen las aplicaciones ahora de salud por el celular, ¿sí? Entonces, uno, pues nuestros padres o nuestros abuelos se toman la atención y uno quiere ser pues más proactivo y baja la aplicación de tensión y le dice al papá o a la mamá, mire, ese muñequito es sentado, este es parado, este está acostado, está aquí, colocas el número más grande, aquí el número más pequeñito, aquí el otro número que está al lado del corazoncito, y ellos entienden, ¿sí? Y lo que hace esa aplicación es tomar esos datos, ¿sí? Y si tenemos una buena aplicación, los va a almacenar por ciertos días. Y si tenemos una mejor, una excelente aplicación, esos datos los va a guardar en un Excel. Y si es bien juiciosa esa aplicación o si se ha desarrollado bien, puede hasta esa aplicación llevarle esos datos al médico. Y cuando tengan nuestros padres un control, pues baja los datos, hace todo el cálculo y les da una toma de decisión, ¿sí? Entonces, la idea es que un software nos ayude a eso. Entonces, ese tipo de elementos, o sea, qué es necesario o no en un reporte de trabajo, que podemos nosotros tomarlo, pues también lo vamos a aprender con el curso. ¿Por qué? Porque si sabemos qué información necesitamos, ¿sí? En esta parte de información, tomamos decisiones y podemos manejar presupuestos, vamos a ser más eficientes con el dinero que nos asignan. ¿Sí? Y si somos muy eficientes y todo está al 100% con las recomendaciones de fábrica, siempre recuerden eso. Debemos tener siempre en nuestros reportes y uniones de trabajo, siempre tener en cuenta las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Aunque con eso nos tenga que, bueno, no podemos hacer un mismo reporte de trabajo para todos, o si podemos realizarlo con un anexo, nos va a significar dinero. Y un dinero que vamos a invertir bien porque necesitamos que la seguridad de nuestros clientes siempre esté al 100%. Entonces, ¿qué vamos a velar con eso? Pues, ¿qué tipo de información nos va a servir? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Sí? Y cuando nos realicen
una auditoría o nosotros realicemos una auditoría, pues tengamos la certeza de que fueron analizados los datos que se requirieron. Entonces, adicional a eso, ¿sí? Siempre se nos olvida las condiciones de almacenamiento. Entonces vamos a aprender esta parte, vamos a ver cómo se almacenan, cómo se transportan los equipos, porque nosotros, pues digo nosotros porque yo también estuve en la parte de hospital y clínica, nosotros nos ponemos muy contentos cuando nos llega un equipo nuevo, pero no preguntamos cómo fue transportado, qué condiciones de almacenamiento debe tener, si mi servicio todavía no está listo o si el servicio está listo, bueno, en qué condiciones debe funcionar. Es muy importante, ¿sí? Saber la temperatura o la humedad. Hay muchas partes o, digamos, formas de que el equipo se deteriore, ¿sí? Sin ni siquiera entrado en funcionamiento, ¿vale? Entonces, esas condiciones de almacenamiento también hacen parte del trabajo, hace parte de nuestra información. Otro ítem que vamos a aprender, ¿sí? Es el inventario. Entonces, ya sea el inventario de los equipos, el inventario de repuestos, el inventario de insumos, pues la propuesta es esa, porque por lo menos aquí, pues un ejemplo aquí en Colombia, pues todos los biomédicos estamos en una clínica, a duras penas somos uno, máximo dos, en clínicas grandes, ¿sí? Y subcontratamos algunos servicios. Sin embargo, pues manejamos conjuntamente con el almacenista algunos elementos y pues somos ajenos a ese manejo. Entonces, la forma más eficiente de que no se nos pierda la trazabilidad, ¿sí? Cuando decidamos nosotros, por favor, nos compras este repuesto eh, y que se lo pongamos al equipo correcto, pues nosotros lo tenemos. La idea es que un software también tenga esa trazabilidad, ¿sí? Lo requerimos porque si pasa un evento adverso o un incidente, pues esperemos que no serio con el paciente, sepamos a quién le compramos el repuesto, sepamos cuándo se lo pusimos. Algunos repuestos vienen con cereal, entonces cuál fue el cereal, cuál fue el lote, porque como les digo, no estamos manejando un solo equipo, sino muchísimos equipos, ¿sí? Y si tenemos esa información centralizada en que podamos accesar, claro, con la seguridad, ahora ya hablamos de ciberseguridad, que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Ese equipo. Es como nosotros somos los médicos de los equipos, igual que una historia clínica, ¿sí? Entonces, los médicos, la parte médica tiene su historia clínica y nosotros tenemos nuestro sistema computarizado. Entonces, es lo mismo y debemos tratarlo con igual, ¿sí? Entradas, igual respeto, igual, digamos, forma ética de incluir esos datos. Entonces, también vamos a aprender qué es un inventario, a qué le denominamos activos fijos. Vamos a aprender, porque somos varios países, a qué le denominamos un insumo, un elemento de consumo, un fungible. ¿Por qué? Porque pues entre todos, si hablamos el mismo lenguaje, creo que ya podemos nosotros pues verificar pues con a través de las redes sociales que hay muchos grupos de biomédica, poder conseguir repuestos y aminorar eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas que pasó con la pandemia es esto. Nos dimos cuenta de que esta habilidad de manejar las condiciones de almacenamiento y el control de inventario o de activos fijos, ¿sí? No la tenemos, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, muy clara, ¿sí? Tenemos la capacidad de aprenderla, sería otra de las cosas que hacemos, pero teniendo en cuenta que lo hace otra área. Entonces, otra área encargada de los bienes inmuebles o de insumos o del almacén. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a manejar ese inventario, ¿sí? Porque manejando el inventario, pues sabemos con qué recursos contamos al programar el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, nuestro CM, o sea, nuestro sistema computarizado, la idea es que nos ayude a decir, bueno, tú tienes en el almacén un stock de tantos brazaletes y vas, ¿sí? Y nuestro software, o sea, ya programamos nosotros mantenimiento de todos los tensiómetros manuales que tenemos en nuestra institución, pero no nos alcanza, ¿sí? Entonces, antes de ir a hacer, pues, pasar vergüenza o hacer el oso, aquí decimos eso aquí en Colombia, o sea, antes de ir a hacerle mantenimiento a los 30 tensiómetros, ¿sí? De medicina familiar o de médico general, y solamente tengo 5, pues el software ya me va a avisar, ¿sí? Que me faltan 25 y vamos a empezar a gestionar. Entonces,
Ese tipo de información la debemos nosotros conocer, porque muchos de nuestros equipos ahora pues tienen kits, se comportan y nosotros ya decidimos, bueno, le vamos a cambiar el brazalete al año, le vamos a cambiar la batería a los desfibriladores al año y pues no todo lo tenemos en nuestra cabeza. Vamos también a aprender cómo toda esa información la vamos a recolectar, ¿sí? Entonces vamos a aprender, bueno, cómo recolecto yo los datos del reporte de la orden de mantenimiento correctivo o de la incidencia correctiva. Cuando me hacen reporte preventivo, porque no aún todavía las empresas, pues cuando nos dicen, nos envían el reporte de trabajo, es simplemente nos escanean y nos lo envían, ¿sí? Aparece en WhatsApp, en cualquier tipo de redes. ¿Qué buscamos nosotros? Pues saber qué vamos a recolectar del inventario que necesitamos, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que vayamos nosotros a manejar el inventario. Necesitamos conocer pues, el proceso de inventario de nuestra institución, ¿sí? También esto sirve, o sea, ese software de mantenimiento, ese software de gestión de mantenimiento no solamente sirve para las instituciones que tienen equipos, ¿sí? Que prestan salud, sino también a las que venden servicio, ¿sí? No es nada más bonito que contratar con una empresa que tenemos mantenimiento y ellos sepan, ¿sí? Ya conozcan nuestros equipos y pues todo lo que le pasa al equipo y lo que necesitamos y que se puedan hablar esos dos software independientemente del fabricante, ¿sí? Podemos nosotros entrelazar nuestra información. Entonces, necesitamos pues aprender a identificar esa información y a recolectarla. ¿Qué criterio de selección de datos? O sea, ¿qué me sirve y qué no? ¿Sí? ¿Cómo vamos a guardar esa integridad de esos datos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber que nadie va a entrar a nuestro software y lo va a cambiar alguna tabla por debajo del software o se desaparezca una de las tablas o una de las condiciones que pusimos no lo cumplimos? ¿Sí? Entonces, también vamos a aprender qué es integridad de los datos, qué es integridad de la información. Vamos a hacer pues los diagramas de flujo de los datos, o sea, cómo se recolecta, qué criterios, las condiciones, dependiendo de lo que nosotros requiramos, ¿sí? Porque lo otro lo podemos hacer a nuestra medida. Y pues finalmente, esto lo que nos va a llevar es a prácticamente a dar el concepto de base de datos, ¿sí? Muchas veces decimos que tenemos eso en una base de datos y es una hoja de Excel. Una hoja de Excel es una herramienta en la que yo puedo recolectar datos, ¿sí? A veces puedo analizarlos, porque tengo fórmulas, tengo macros que puedo pues, incrustar, puedo tener hasta un interfaz, ¿sí? De usuario en que mi usuario solamente ingresa unos datos y pues no pueda ver las hojas escondidas, pero eso no quiere decir que sea una base de datos. Un Drive tampoco es una base de datos, un Drive es un repositorio, ¿sí? Ese repositorio, lo que vamos nosotros es a buscar allí la información. Entonces, OneDrive es un repositorio, Google Drive es un repositorio, Dropbox es un repositorio. Simplemente que nos permite también pues compartir esa información. Y sin embargo, no hay seguridad. Uno puede decirlo que dentro del dominio compartir esa información, pero no es una base de datos. Entonces vamos a ver esas diferencias entre unas herramientas, esas herramientas unidas, o sea, un Drive, una hoja de Excel, una macro, ¿sí? Puede unida, como les digo, terminar siendo una base de datos. Con esto, ¿sí? Pues ya vamos a poder obtener esas características de nuestro sistema computarizado. Aquí, pues, vamos nosotros a ver esas características, qué normativa vigente hay en cada país. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, pues, por mandato de la OMS hace como más de 15 años, se están fortaleciendo todas las reglas o las condiciones para la parte de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, tanto para los datos como bueno, otras personas y usuarios del sistema, pues también dan nuestros datos, ¿sí? De los equipos. Entonces, es muy importante, pues, tener en cuenta qué pasó con esos datos. ¿Qué buscamos nosotros? Establecer, digamos, esas reglas. Entonces, aparte de las características, pues, del software que nosotros necesitamos,
¿sí? ¿Qué entradas, qué proceso hace y qué salida? Pues necesitamos las condiciones normativas en el país. Entonces, por ejemplo, pues a nivel general, la OMS ha dado instrucciones que cuando se hurte un equipo, pues este equipo sea pues alertado a los demás sistemas o actores del sistema de salud. ¿Sí? Se hurta un equipo es para que no lo utilicen, como cualquier elemento, un carro, eso lo terminan desbaratándolo, se me olvidó la palabra técnica, y pues termina siendo pues usado como repuestos, ¿sí? O vendido en el mercado negro o vendido en otro país. Entonces, pues aún no tenemos esa trazabilidad como la tiene, digamos, el rubro de las telecomunicaciones, las TIC con los celulares, ¿sí? Que ya tienen una red en que tratan, por lo menos que los países que están allí, verifiquen los emails o el email de esos dispositivos antes de, digamos, darles el alta, pues en un operador, ¿sí? No se ha llegado ahí. Entonces, eso es lo que se ha tratado y lo que quiere pues la OMS hace muchos años, porque equipo que roban, digamos, en Colombia puede terminar en cualquier país latinoamericano o fuera del continente. Entonces, eso es lo que debemos nosotros vigilar. Entonces, si aquí, por ejemplo, se nos pierde un equipo, ¿sí? Eh, los sistemas computarizados, nosotros pues una vez lo alertamos y esa alerta, pues podemos de una vez transferirla a nuestra INVIMA, INVIMA es nuestro establecimiento de control aquí en Colombia y prácticamente tratar de buscar esa integración del sistema. Entonces ya aprendiendo qué son las características, qué normatividad vigente tenemos en cada país, qué obligatoriedad nosotros requerimos, ¿sí? Vamos a ver esa composición, ¿sí? Entonces, esos componentes de nuestro sistema computarizado, ¿para qué fin? Pues para que nos dé los datos y sobre todo no nos eh, haga sufrir, digamos, la información, porque siempre que llega una auditoría, es fijo que pasamos semanas antes trasnochando, tratando de organizar la información, ya sea en una hoja de Excel, en el Drive, en, en un disco duro, en una USB, ¿sí? Pero lo hacemos a veces esa vez y somos juiciosos y vuelve otra auditoría y estamos nuevamente pues corriendo en ese tema. Entonces, esa es la finalidad de un sistema de gestión. Si nosotros no le hablamos a ese sistema de gestión, podemos gastarnos miles de dólares, ¿sí? O simplemente $50, dependiendo de lo que ustedes quieran, pero no le vamos a dar ese provecho. Y pues por último, nosotros queremos que con este sistema de información ustedes conozcan los diferentes protocolos y estándares de estas comunicaciones, ¿sí? Entonces hay un estándar semántico para equipos médicos, dispositivos médicos, que la OMS pues ya le ha dicho a todos los países y sobre todo en Latinoamérica, pues que trate de estandarizar, ¿sí? Ese estándar y esa codificación de información, ya casi, digamos, los sistemas de gestión computarizado para equipo biomédico lo están trabajando, ¿vale? Aquí en Colombia, digamos, ya se están colocando ese módulo adicional porque ya se va a establecer de forma obligatoria. Entonces vamos a tener un código internacional para describir que un monitor de signos vitales se escribe monitor de signos vitales, ¿sí? Un tomógrafo es un tomógrafo facial computarizado. Un succionador es un aspirador de secreciones y le ponemos el apellido. Entonces, ese estándar y esa codificación, pues también la vamos a aprender, ¿sí? A identificar, a saber dónde la puedo encontrar y por qué se codifica de esa forma. Vamos a aprender, ¿sí? Por lo menos a hacer o establecer, pues, los criterios de la composición del sistema de gestión computarizado que cada uno necesitamos, ¿sí? Y buscarlo en la red, ¿vale? Porque a veces nosotros vemos que esa arquitectura, ¿sí? O el entorno, bueno, aquí el entorno de cómo viaja esa información son diferentes. Entonces, uno termina, bueno, compra el software, pero aparte me toca darle muchísimo más dinero pues para conseguir el entorno o la arquitectura, o muchísimo más dinero para acceder a mi información, ¿sí? La información es mía, simplemente pues me están ayudando es a alojarla, a que interaccione entre ellos. Entonces, eso es lo que vamos nosotros
pues a revisar. Y por último, pues aprender a implementar un sistema computarizado, ¿sí? Entonces, por lo menos esa aproximación a un sistema en el que nosotros podamos exigirle a ese proveedor, yo necesito esta parte así, ¿sí? Entonces, digamos que ya los desarrolladores de software aprendieron a hacer como combos, ¿sí? O módulos, entonces uno dice, bueno, yo necesito este módulo de esta forma, está de otra y está de otra. ¿Y qué se busca? Pues al final obtener esa parte. Y como siempre, digamos, yo siempre recomiendo, ¿sí? Tener la normatividad a la mano, porque así se construyen los equipos, así se diseñan los equipos médicos. Entonces, sabiendo la normatividad a la mano, podemos hasta colocar un protocolo, perdón, un módulo de protocolos de mantenimiento. Entonces, pinchamos allí, digamos, de tensiómetros, ¿sí? Y el tensiómetro tiene unas regulaciones, unos estándares internacionales y podemos, digamos, establecer y no llenarnos tanto de cosas. Entonces, tenemos unas normas, tenemos unos estándares y tenemos unos manuales que en ese sistema computarizado, ¿sí? Si sabemos nuestras necesidades, pues nos van a ayudar para establecer una vigilancia. Y es que al final, con ese sistema computarizado, queremos saber cómo estamos. Una vigilancia pre y una vigilancia post, cuando hacemos esa gestión del mantenimiento completa. Pues muchísimas gracias. Pues pasamos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de nuestro próximo curso, pues con gusto las vamos a resolver. En un momento mientras que descarto aquí y dejo de presentar. Entonces, estamos abiertos a sus preguntas, dudas, inquietudes. Sí, exactamente. Buenas tardes con todos. El chat está activado desde este momento para que puedan compartir sus dudas, consultas respecto a la presentación del día de hoy de la docente María Orejuela. Pueden escribir sus dudas y conforme vayan escribiendo, la docente irá absolviendo aquellas que vayan apareciendo en el chat. Excelente, tenemos la primera pregunta de Fernando Vélez que dice, ¿qué libro nos recomienda para poder elaborar, conocer más sobre este nuevo software CMMS? Aparte de lo que nos comentaba. Bueno, aparte de lo que nos recomienda la OMS, ¿sí? Independientemente del sector, yo siempre pues aclaro esa parte. Nosotros somos, digamos, una aplicación nueva de la ingeniería, ¿sí? Nosotros tomamos cosas de otras que les han funcionado. Entonces, ¿qué libros hay de sistemas de gestión o computarizados de gestión de equipos? De cualquier sector te sirve, ¿sí? Aquí lo único que cambia es el fin de nuestro equipo. Entonces nosotros podemos tomar, digamos, estructuras, entornos, arquitecturas, o sea, si hay software libres, digamos, de mecánica, ¿sí? Sobre todo de plantas industriales. Ellos ya nos llevan ventajas de la parte de aviación, de la parte automotriz. Entonces ellos ya tienen, digamos, esos sistemas computarizados, eh, digamos, totalmente elaborados, ¿sí? Ellos tratan de no tener ninguna falla y nosotros simplemente, pues la idea es guiarnos con ellos. Ellos ya tienen una buena práctica de mantenimiento, una buena práctica de capacitación, de todo lo que necesita sus equipos, ¿sí? Nos llevan años porque, como les digo, la biomédica no solamente por lo que estamos estudiando, sino es algo nuevo, ¿sí? Vemos que son 50 años y tenemos el modelo a México y las otras industrias nos llevan más. Entonces, ¿qué libros? Los que tú simplemente pues, buscas en las bases de datos, puedes buscar en Google Académico, pues aunque no es una base de datos, si pones CMS y te va a salir todo lo que tú quieras. Lo importante es que tú extractes, ¿sí? Lo que necesitas para tu área, ¿sí? Siempre nos vamos a validar en eso, ¿vale? Ok, dice que
Vamos a leerlo, dice, buenas tardes, con el tema de la estandarización de los equipos biomédicos a un desfibrilador también se le reconoce como resucitador. Sí, en algunos países. Sin embargo, el estándar ya semático que quiere, o sea, que en verdad es necesario con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, es que se hable un solo idioma, ¿sí? Entonces, que un desfibrilador aquí sea lo mismo en Perú, que se le diga al mismo equipo en Argentina, que se le diga el mismo equipo en Canadá, en la India, en el Congo, ¿sí? Entonces, la idea es que se le nombre igual y se parametrice. Listo. Entonces vamos con Trini. Dice, disculpe, ¿algún modelo que tenga para un inventario de equipos de sistemas? Sí, eso es lo que vamos a ver en nuestro curso. Entonces hay varios modelos en el que podemos nosotros y depende de la información que requiere. Entonces es una de las partes de las sesiones, ¿sí? Vamos a ver qué es un inventario, por qué se debe hacer, qué requisitos se requiere, por qué se debe hacer de esta forma. Esto es lo que vamos a nosotros pues a conocer. Entonces, un segundito que se movió aquí. Entonces, por Luis Delgado, ¿estas soluciones se pueden adaptar a los proveedores de servicio técnico de equipo médico? Sí, señor. Tú también puedes tener como proveedor, tener tu propio sistema de gestión de equipos, tu propio CMS, CMS. Entonces, no hay problema, siempre y cuando pues sepas qué necesitas, qué entradas y qué salidas. ¿Cómo podemos mejorar la capacitación del personal nuevo en ingeniería biomédica? Eh, siempre, digamos, tratar de ver sus fortalezas, ¿sí? Entonces, nosotros salimos con una estructura de las carreras, de las universidades o de nuestros institutos tecnológicos o entidades tecnológicas con el fin de aprender, ¿sí? Llevamos ese miedo, entonces, y lo acepto. Yo llevo 21 años y todavía da miedo a enfrentarse a una nueva institución, pero sin embargo, ¿cómo, cómo mejorarlo? Alentarlos a que se capaciten, ¿sí? Sé que el trabajo de una clínica de 7 por 24 por 365 días, pero eso es una forma de un incentivo. Si tú le dices, de servicio de una hora, ¿sí? O en el horario laboral, más que todo, y tenemos todo al día, y que sobre todo que esa capacitación te deje a ti en el área un resultado, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo pues en los empresas en que he estado liderando pues equipos de mantenimiento, pues siempre nos capacitamos dentro del horario laboral y pues lo único que se pedía de retribución es que o con esa capacitación mejoraran el proceso de mantenimiento de X equipo o dieran ideas, ¿sí? de innovación dentro del área. Entonces, así podemos mejorar, ¿sí? Alentando a la persona que se capacite y que además nos deje algo de esa capacitación. No sé si le contesté a Stephanie. Espero que sí. Vamos con Néstor. Con respecto a la nomenclatura del equipo médico, ¿cuál se emplea actualmente? Pues eh, la OMS unificó las dos, unificó la global, sí, una nomenclatura global de dispositivos médicos y la UMDNG, que no me acuerdo muy bien en inglés qué es lo que dice, y lo que establece son códigos únicos. Entonces, vamos a tener códigos unos para el desfibrilador y ese de la UMNDG que da más que todo para el fabricante, es decir, un ejemplo. Entonces tenemos, sigo con el desfibrilador. Entonces, digamos que es 10-123. No recuerdo bien el código porque son muchísimos. Entonces dice desfibrilador con paletas o desfibrilador adulto. Sí, la descripción en inglés o en español. Pero como hay muchos fabricantes, el código que eh, recomienda, ¿sí? La OMS y ya varios países pues las están teniendo en cuenta, es tener, digamos, el componente del fabricante. Entonces, ustedes han notado cuando van a comprar una parte de ese equipo, un accesorio o en el número de partes, ¿sí? De ese catálogo, eso empieza con los números de ellos o con un código alfanumérico, una rayita y el siguiente código significa que es las paletas. Entonces, ese código se va a convertir en único. Entonces, uno ya dentro del inventario coloca 10-123, entonces debe aparecer el desfibrilador, X apellido y tiene la opción de colocar el siguiente código que es del fabricante, ¿sí? Ese código del fabricante es el que
establece y que tenemos que tener un control. Y eso es lo que vamos nosotros pues también a conocer por qué la OMS impulsa tanto, ¿sí? Que globalicemos los nombres de los equipos. Ah, el otro es UMDNS, que es la nomenclatura universal de equipos médicos, ¿sí? Entonces vamos a tener esas dos nomenclaturas. La idea, como les digo, muchos software o muchas empresas que tienen, están trabajando en la parte médica, que han trabajado en la parte industrial, en la parte automotores y demás, pues están migrando con nosotros y simplemente pues colocan este módulo adicional de equipos médicos. ¿En el Perú ya se está usando estos software? Sí. Son muy pocas las personas, sí. Pero, por ejemplo, conozco que en las instituciones públicas en el Perú se centraliza la información, no toda, pero por lo menos sacan, pues emiten indicadores, conocen, digamos, cómo está el estado de los equipos. Eso es un sistema de gestión computarizado, no tan robusto, pero con eso, digamos, se pueden defender. No sé si pude contestar a Piero en esta pregunta, pero sí, digamos que depende de la robustez que necesites, termina siendo un sistema de gestión porque te ayuda a saber qué es lo que pasa con tus equipos. No sé si Perfecto. mucho. Ok. A- Agradecemos a todos aquellos que han realizado sus preguntas. Si tuvieran alguna más, pueden dejarlo en el chat. Ok, Néstor nos consulta si el sistema XAT puede emplearse para este tipo de trabajo. Sí, señor. Siempre y cuando pues tocaría construir un módulo adicional, ¿sí? Entonces, los sistemas SAP, CRM, ERP pueden darnos, ¿sí? Esa integración siempre y cuando pues tú construyas los otros módulos. Por ejemplo, el SAP o ERP se usa más que todo pues para enlazar un código de inventario y hacer el trámite de adquisición de repuestos, ¿sí? O para poder incidencias, pero tú lo puedes hacer tan robusto como quieras. ¿Sí se puede? Sí. El costo es muy grande de este tipo de software con Oracle o con Microsoft, con el Azure de Microsoft, pues es alto, pero sí se logra hacer. Sí, señor, sí se puede. Pues creo que no hay más preguntas, Inge. Así es. Creo que, bueno, ha sido hasta el momento muy bien. Gracias a ti, Néstor. Gracias a todos los asistentes el día de hoy al webinar sobre el curso que próximamente se estará lanzando. Para aquellos que estén interesados en recibir más información, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales o a escribir al número que aparece en pantalla o al correo que aparece en pantalla para que podamos brindarle mayor información sobre el curso del software SMMS que estará dictando la ingeniera María Oropela. Muchas gracias a todos entonces y nos vemos pronto en un próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego a todos y muchas gracias. Gracias, Robinson.